Vamos a ver, majes. Te he dicho que no, ese no, el acelerador, ese no. Esa maneta, sí, ese es el freno, ¿vale? No. La otra, eso es el embrague, púlsalo. Ahora, con el pie izquierdo, hay una palanca, ¿no? Dale suave. Arráncala otra vez. Venga. Muy bien. No, es una N verde. No, la Virgen Santa, majes, tío. Majes, un momento. Al lío que no tenemos tiempo. Intro y empecemos. Majes, arráncala otra vez. Venga, vale, venga. Hasta luego, adiós. ¡Alfredo! ¿Qué? ¡La intro! Voy. Hola muchachos, de nuevo, ¿cómo estáis? Esta vez vamos a presentar la bolsa Givi sobre depósito EA106B. La tenemos en tienda, 46 pavetes, en Wallapop por 20 euritos, lo he visto. Es un artículo ultra necesario, aunque no lo veamos normalmente encima de una moto. Es un accesorio imprescindible, sí o sí. Tenemos que tener una serie de cositas en cuenta. Debe ser de calidad, porque la bolsa es sobre depósito. De ciertos centros comerciales la calidad es muy inferior, entonces el plastiquito de aquí delante va amarilleando y se va poniendo marrón. Al final no vemos nada. Las costuras son malísimas y aunque no lo usemos, al final verás, la primera vez que vayamos a abrir la cremallera, se deshilacha, la primera vez. La calidad del forro inferior debe ser muy buena, para que en las costuras y no haya ningún objeto, ninguna costura que nos vaya descascarillando o poniendo feo el barniz del depósito. Son tontas, pero fíjate, lo que es el cierre de la cremallera no debe apoyar en el depósito de la moto, por el mismo motivo, porque va descascarillando el barniz o la pintura del depósito. Esto es plástico, bueno, puede tocar, pero lo que es el metal, que no toque. ¿Qué más? Que no sea una bolsa de esta de 3 pisos, que pueda llevar 2 pizzas, una hamburguesa, una Big Mac, un durum, un kebab. No, o sea, lo justito para llevar nuestras cositas aquí, no llevarlas detrás en la mochila, porque sé de un caso que cayó al suelo, desgraciadamente un accidente, y tenía una cámara de fotos en la mochila y le partió la vértebra. Esas cositas las llevamos aquí dentro, el tupper para comer, el pijama de la suegra, lo que sea, los llevamos aquí en el sobredepósito, y tenemos que tener precaución de que a la hora de girar el manillar no nos dé ningún botón, sobre todo el de encendido y apagado de la moto, ese, porque estás girando, le das ahí sin querer, te apaga la moto y vas al suelo. Luego, puesto que no te tape el velocímetro, que sea de un tamaño normal. No compréis un mueble bar ahí para llevar zapatos, para llevar la mesita de noche. ¿Para qué te quieres llevar la mesita de noche? Escucha, esto de aquí, el plastiquito, es para casos de emergencia. Metes ahí el teléfono, pones la rutita que te saque del embrollado en el que te has metido tú solito y ya está. Porque aquí pilla un recalentón que ni siquiera cuando está en el Pornhub, Xvideos, no. Aquí se calienta más todavía. Casos de extrema necesidad. Y la bolsa que sea de calidad, porque esto amarillea. Adiós, muchachos.